Okay, let me see if Rafaela Molinari, welcome, Rafaela. Marco, tienes que apagar el micrófono. Arriba. Pero tú lo tienes encendido, ¿no? Okay, I think we're ready to No, start. te lo sentí para decírtelo. Hi, everyone. Welcome. We're just gonna wait like 2 minutes to see if we have more attendees join us this afternoon. Okay, so let's just wait a tiny bit. Okay, we have Rafaela and Rafael. I say we wait until maybe School de Madrid. Great. Okay, let's wait a bit more because we have more teachers joining in. Hi, Ana. Ana Belén, welcome. Okay, here we are. I just suggest we wait like 1 more minute for those teachers that might not find the link to join the webinar, or maybe they're working on their microphones or technical issues. So let's give it like 1 more minute. Okay, so shall we start? Yeah? Yeah. Louise, what do you think? Shall we start? Yep, let's go ahead. Okay, great. Let's go ahead. Fantastic. So good afternoon, everyone, and thank you for attending this online presentation of Oxford University Press's new primary CLIL course, CLIL World, Inspiring Today's Students for Tomorrow's World. My name is Rose Campos, and here with me are the CLIL World's authors. We have Plácido Vaso, welcome Plácido, and Marcos Peñate joining us this afternoon, right there on their cameras. So Plácido Vaso Martínez is a professor at the Universidad de La Laguna, and he works in the Language and Literature Teaching Department and specializes in teaching English to children, to Spanish children, and bilingual education. Then we also have Marcos Peñate, who has 40 years experience in teacher training at the University of Las Palmas. Welcome, Marcos. Here with us also our primary product manager, Luis Philip, who will be assisting us with the chat to make sure no question or comments go unnoticed. Good afternoon. Welcome, everybody. Thank you. Now, so I'm just going to walk you through the agenda for this afternoon. We're going to learn a little bit about the CLIL World methodology. We're going to have a look at the components for teachers and students.
And then our authors, Plácido and Marcos, are going to talk us through the CLIL World methodology in more depth. Okay. The session will be recorded in case you want to share this session with other teachers at your school or your English coordinator. Yeah. So CLIL World is our new primary CLIL series, which is a 6-level course for natural sciences, social sciences, and arts and crafts. We also have both options available, natural and social sciences. We have it separately, which depends on the curriculum for your region. This year, we have available levels 1, 3, and 5. And next year, we will have levels 2, 4, and 6. Now, let's meet the STEAM team. Yeah, the STEAM team is a group of boys and girls that accompany the students in their learning journey. Here we have our characters from the STEAM team. These kids awaken the interest of our students in science, technology, engineering, art, and mathematics, as they are challenged with real-life situations throughout the units. Now, what makes CLIL World unique? Let's have a look at some key features that make our new CLIL course unique. This course has been developed around a sound competence-based methodology and meets all the requirements of the curriculum. The activities encourage active learning to achieve full personal and social development. Also, the key competences are indicated with little icons within the classbook pages, which makes it easier for both student and teacher to be aware of what key competence we're working through that task. We also have learning situations which develop critical thinking, also develop autonomy and collaboration so that students understand the practical use of what they are learning with that specific task. We also have Be Mindful tasks. If you see on the screen, we have a small picture that says Be Mindful. These tasks focus on students' emotional self-regulation and well-being. In this specific case, students would do like a small mindful exercise, doing like the mountain pose. So the audio will indicate to breathe in, breathe out, and just relax before starting our lesson. We can use them both before, during, or after the lesson, just to develop that positive learning attitude. Then we also have, we are aligned with the UN Sustainable Development Goals, ensuring that students grow up to be responsible citizens. Also, the thinking routines in arts and crafts are aimed to scaffold and support student thinking. The Teacher's Guide provides guidance throughout the lessons, and it integrates the key competences and learning situations with notes on how to implement both in the classroom. If you have any comments or questions throughout the session, please feel free to drop them in the chat box, and we can go through them maybe at the end, or let's see how we can address these questions. Yeah, Louise will be looking at the chat box. Now, what else makes CLIL World unique? We have a STEAM approach, which develops science competencies and problem-solving skills. Each lesson begins with a question. You're going to see on the top of the page a blue question in this case, as indicated on the slide. And through that question, students develop critical thinking and foster problem-solving skills. We also have science lab pages, which are experiments. And through these experiences and projects, in the case of social lab, it's called social sciences, it's called social lab. Through these experiences, children explore, observe, and are able to answer questions or different challenges. All of these challenges related to a real life situation. We also have, as you can see on the screen, a WOW box, which is a curious content for further research.
These wow boxes can be also used in class, for example, for fast finishers, for them to extend a bit their knowledge. The other aspect that is key in our development for CLIL World is the world of inclusive learning. Inclusivity is one of the main topics of the new reform, and CLIL World aims that all students can follow the class through a wide range of materials that can fit different needs, okay? We have activities with clear and simple instructions. The rubrics facilitate a learning of new content. We have appropriate grammar and language for each level. As you can see on the screen, there are pink boxes that are called Language Learning Lab. And in the case of art, it's called Let's Talk About Art. These lessons provide scaffolding for language development and practice. What else makes CLIL World unique? We also have the learning situations, which are also part of the new curriculum. Learning situations in CLIL World offer students the chance to find about interesting topics and to be creative and think critically, yeah? By working together through these cooperative situations and tasks, they learn to communicate, they coordinate with others, they share responsibility, and they work as a team. Actually, in a mixed ability classroom, project work has the additional advantage of being flexible for different levels, abilities, and learning styles. The teacher's guide also includes notes on how to maximize learning, through these projects or learning situations. Another aspect that is key in our CLIL course is the scientific spirit. And this is at the heart of CLIL World. Yeah, students investigate, observe, and analyze as they experiment and face different challenges. The course builds on a foundation of being curious and wondering about the world around us, exploring and discovering more about it through these small projects. Now let's have a look at the components part of this CLIL offer. First, let's look at the student component, yeah? And for the students, we have the class book for, as I said before, we have natural sciences, we have social sciences, or together natural and social sciences with a class book. We also have arts and crafts with the class book. Both class books have access to an interactive digital book, which at the same time gives us access to the active learning kit. This is for levels 1 and 2. For levels 3 up to 6 is a bit different. We'll have a look in 1 second. It is a 100% blended solution. This means that with your class book, you have access to the full interactive digital book. Yeah. So for levels 3 to 6, we have our class book, we have the digital book, and we also have access to a component that is called GoPangea, plus the active learning kit that I'm going to talk about in 1 second. Again, it's a full blended solution where you can access the digital book with fully interactive. It's a full interactive version. Yeah. Any questions with the students components? Okay. Okay. If you can think of any questions, just drop me a line in the chat box. Great. Now let's have a look at the active learning kit that I mentioned before. The active learning kit is digital online practice. It's an online resource for students, and it places students at the center of their learning. Okay. With this platform, what we aim is for students to work independently and autonomously from their own active learning kit. Yeah. From their own computer, from their own tablet. It allows them to take responsibility for their own learning. The active learning kit is available for all levels with the digital class book. There's one component that is available only for natural sciences and social sciences, which is the content coach. The content coach is
component that gives students language and content support. Besides the content coach, everything else is available for students. We have a game zone where they can practice with interactive vocabulary and grammar games. We have a picture dictionary. We have a reading club, which contains digital stories and comics for all levels. We have the content coach, which is language and content support. We have an iProgress check, and this section focuses on practicing skills. And we have the learning record, where students reflect on their own learning process. Now I'm going to show you a short video that explains a bit further what the Active Learning Kit is. Okay, great. Remove video. Okay, now. Yeah, you just need to go to the slides tab. Great. So I hope you enjoyed our Active Learning Kit video. I will share with you this link, so you can just have that information if you want to look at it afterwards. Yeah. Can you just confirm that the Active Learning Kit link was shared on the screen?
Yes, it was. Okay, great. So just one small note, the Active Learning Kit, as you can see, is 100% gamified. It places the student in the center of their learning. It gives teacher full tracking of the class of each individual student. And also this resource is aligned with our English courses, for our other English courses in primary and in secondary. Another platform that we have developed to support students' digital competence is GoPangea. GoPangea is an online platform where students create true global connections. With GoPangea, students can collaborate with Oxford's online community, and that's over 500,000 students from all over the world, from 150 countries. Students can answer questions. These questions work as posts. I'm going to show you an example, and they can share their ideas. And of course, they develop digital competence, global citizenship, awareness, and communication skills. All the questions that are posted through GoPangea are aligned with the UN Sustainable Development Goals. I'm going to quickly share a video of GoPangea so you can have a quick idea of how this works. And also, this is another resource that is aligned with our ELT courses. Okay, great. So that was GoPangea, which is a great collaboration from Oxford University Press and GoPangea to develop this community sense and collaboration. Now, for the teachers, the teacher components are for CLIL World, for both natural sciences, social sciences, and also arts and crafts. We have the teacher's guide with full notes on how to implement lessons, with further notes on how to implement assessment for learning, how to work the learning situations, how to work with the key competences in the classroom. We also have teachers' resources, which include posters, game cards for natural and social sciences. We also have flashcards for arts and crafts. Then we have a series of resources on Oxford Premium. These would be digitalized for teachers to download, so you can choose from. We have tests, we have competence-based assessment resources also. We have Festivals Bank for arts and crafts. We have the class audio, which can be also downloaded. We also have the iPack, which is our digital class book
the teacher's edition, of course, with a test generator for natural sciences and social sciences. This is a platform, this is a tool where teachers can create their own exams. And we also have access to the Active Learning Kit as teachers. Now I'm gonna pass the word to our CLIL World authors, Plácido Vaso and Marcos Peñate. So welcome. And I'm going to go also a bit silent. So I'll welcome Plácido. Bueno, pues buenas tardes. Ahora vamos a comenzar con la parte bilingüe de la otra lengua que se supone que ocupa un centro bilingüe, que es el español. Marcos y yo vamos a hablarles de lo que hemos hecho, de los libros que hemos escrito.Nosotros somos responsables de los niveles de quinto y sexto y hemos colaborado también en el diseño de partes de los niveles anteriores con la magnífica editora Lisa House, a la quien también estos libros deben mucho, ¿no? Así que vamos a empezar a decir qué es en lo que nos hemos basado. Como ven ustedes, CLIL World tiene dos padres. Somos yo y mi amigo Marcos. Hola, Marcos. Hola. Y tiene y claro, si tiene dos padres, también tiene dos madres, ¿no? Y yo les voy a explicar cuál es mi madre y Marcos le explicará cuál es la suya. Para mí, la madre ha sido el usar como guía teórica de nuestro trabajo el marco creado por Doug Coyle. Ese marco, que es un modelo que ella plantea hace algunos años ya sobre las cuatro, ella la denomina de 4C Model, ¿no? Que ahí habla de Communication, Content, Cognition and Culture, y esto todo tiene que tener un contexto. Y nosotros como una parte española le hemos añadido una quinta C a ese modelo, ¿no? Es decir, que nosotros hemos tenido en cuenta para elaborar este producto que hoy les presentamos, pues esas ideas de tener en cuenta la cognición, cómo se aprende a través de la cognición, qué contenido hay que hacerlo, cómo hay que comunicarlo, qué cultura conlleva, todo eso en un contexto y con las competencias clave. La otra madre, Marcos. Un segundito, entiendo. Sí, vale, sí. Sí, la otra madre, hola, buenas tardes, que no había tenido la oportunidad de decirlo oralmente. Buenas tardes y saludos para quien nos escuche, nos vea en otro momento. La otra parte es la LOMLOE. Plácido acaba de terminar hablando de cómo hemos añadido toda la serie de competencias clave. Y si hay una característica que tiene la LOMLOE es cómo se ha introducido de una manera muy importante las competencias clave. Las competencias clave estaban ya desde el año 2006, cuando a nivel europeo se decide que hay que incorporarlas. Lo que había sucedido es que en los diferentes currículos aparecían y se habían detectado problemas no solamente en España, sino en el resto de los países, porque faltaban lo que eran los descriptores, los indicadores. Es algo parecido a lo que hemos tenido con el marco común europeo de referencia, es decir, los can-dos, es decir, especificar exactamente en qué consisten esas destrezas lingüísticas para cada uno de los niveles. Pues en este caso sería en qué consiste cada una de las competencias clave para cada uno de los niveles. En ese aspecto yo creo que es muy importante la LOMLOE. Otro aspecto que yo destacaría, después de haber trabajado tantos años en formación de profesorado y estudiando currículum, es que este es un currículum que está bastante bien engrasado, las diferentes partes se relacionan muy estrechamente, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, que tenemos que las SEA, las competencias específicas por área, surgen de los criterios de evaluación y a través de ellas y en su relación directa con los saberes básicos, pues se consigue al final lo que es el perfil de salida del alumnado. Yo voy en las siguientes diapositivas voy a hablar un poquito de los saberes básicos, puesto que considero que es un tema que ha sido, pues a veces, tratado de una manera un poco, por llamarla de alguna manera, no muy acertada en este país, ¿no?
Todas las frases que aparecen arriba en la parte superior de la diapositiva son frases que están sacadas directamente del decreto de creación de este nuevo currículo, ¿no? Los saberes básicos, pone ahí, son conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área. Es decir, lo que aparece ahí es algo que ya aparecía desde la LOCSE, por ejemplo, es decir, que los contenidos se dividían en conceptos, procedimientos y actitudes. Es decir, que el contenido no es solamente aprenderse una serie de vocabulario. El contenido no es aprenderse unas definiciones como podemos ver ahí del sistema digestivo, ¿no? Si hacemos eso, si nos dedicamos a seguir pidiendo a los alumnos, como me pidieron a mí hace muchísimos años cuando era alumno y tenía que estudiarme las ciencias de la naturaleza, me las tenía que aprender de memoria, pues entonces no tiene sentido incorporarlo en inglés, porque es todavía complicar el disparate, todavía complicarlo mucho más, ¿no? Por lo tanto, no se trata de aprenderse pequeños párrafos de memoria, no se trata de aprenderse el vocabulario de memoria, porque eso no es lo importante. El vocabulario, en este caso, las diferentes partes del sistema digestivo, son importantes, pero son importantes para poder realmente interiorizar cómo funciona el sistema digestivo. Sabemos que son, antes lo llamábamos memoria a corto plazo, pero es que ya eso ese concepto se ha abandonado. Ahora hablamos de working memory, es decir, lo que podemos retener, lo que un niño, una persona adulta puede retener en su mente durante un momento determinado para hacer algo, son pocas palabras y su duración es muy escasa. En este caso, nosotros lo que hacemos es, ante la nueva situación, que lo que queremos es realmente interiorizar esos saberes básicos, el inglés no es un inconveniente, el inglés se convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros trasladamos pues, actividades típicas de la enseñanza de lenguas extranjeras en inglés, donde llevamos pues, una experiencia de muchísimos años, pues lo que hacemos es trasladar esas actividades al mundo, en este caso, de ciencias de la naturaleza. Vemos ahí en la actividad que ponemos aquí como número 2, vemos la típica actividad de ensemble de text, es decir, un texto que se está todo desorganizado y que el alumno tiene que organizar. Por lo tanto, el alumno lo organiza y para eso utiliza, es fundamental, utiliza toda la información visual que tiene y las diferentes palabras que componen el léxico fundamental. Pero lo que queremos es que interiorice cuál es el sistema digestivo a través de la actividad y es más, le estamos dando una oportunidad que a veces no tenemos muy frecuentemente en la lectura de una lengua extranjera de poder leer algo de manera intensiva y realmente entenderlo. Nosotros a veces en la enseñanza de lengua extranjera lo que hacemos es muchas actividades de lectura que son grasp the overall meaning para poner la destreza de skimming o extract specific information para hacer la de scanning. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de tener un texto que hay que leer palabra a palabra e interiorizarlo porque no tiene a veces mucho sentido. Aquí tiene todo el sentido del mundo. Una vez más, tengo otra cita del currículo que pone: la meta no es la mera adquisición de contenido, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. En la parte que luego va a hablar Plácido, que es la segunda parte de esta presentación, que es la segunda parte de nuestros materiales, ahí va a aparecer que dedicamos toda una unidad, toda una sesión a lo que es un experimento en condiciones, ¿no? Es decir, un experimento con todo al establecer hipótesis, hacer preguntas de investigación, etc. Aparte de ese material, también tenemos pequeñas actividades donde hay algún tipo de experimento mínimo, que en este caso lo que hacemos, lo describimos, lo visualizamos y el alumno al verlo ya es capaz de saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Puede hacerlo o puede no hacerlo en clase o en casa, es opcional. En este caso estamos trabajando la mechanical energy con la potential energy y kinetic energy, y lo que queremos es que el alumno lea y que realmente nos diga qué tipo de energía hay en cada caso. Si se fijan, por ejemplo, en el paso número 2, step 2, la primera expresión que aparece ahí es pinch the end shot. Podríamos considerar que es una expresión difícil, ¿no? Yo que no soy nativo de la lengua extranjera, sino que soy que no soy nativo de la lengua inglés, lengua materna, sino que soy nativo del inglés, lengua extranjera, pues puedo decir que para mí no es fácil. Pero el alumno, con el apoyo visual que tiene, en este caso una fotografía, sí que puede saber, sí que puede adivinar exactamente cuál es el significado. Con lo cual estamos trabajando una
estrategia de compensación que es importantísima, esa capacidad de adivinar el significado de palabras desconocidas. Al trabajar con los saberes básicos se potenciará el aprendizaje significativo. Aquí ha habido un problema. A ver, porque quizás me he saltado yo una. A ver. Sí. Al trabajar los saberes básicos se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. Hombre, cuando hablamos de autonomía, podemos decir que la autonomía, autonomous learning, viene a ser como la competencia clave fundamental, ¿no? Que ahora le damos otro nombre, ¿no? Pero siempre la hemos llamado, los viejos del lugar, siempre le llamamos autonomous learning en este caso. Y además es la fundamental porque en realidad las competencias clave están pensadas para lo que es el aprendizaje durante toda la vida. Por lo tanto, ese aprendizaje para toda la vida va a ser un aprendizaje de manera autónoma. Y sobre todo implica la reflexión. No nos interesa dar solamente los datos, en este caso Spanish Inquisition, sino que nos interesa que los alumnos piensen por qué pasaban algunas cosas, por qué se hicieron algunas cosas. En este caso, se le hace al final se habla ahí de los conversos, y entonces se le pide a los alumnos que de alguna manera piensen, reflexionen y discutan en parejas, ¿no? ¿Por qué algunos judíos se convirtieron en conversos? Entonces, nosotros lo que hacemos ahí, le damos la lengua que van a necesitar. I think they were afraid of being arrested, o yes, I agree. Y luego ellos podrán probablemente buscar otro tipo de reflexiones personales sobre lo que realmente se les ocurra a ellos. Cuando nosotros trabajamos en la lengua, siempre tenemos, bueno, yo creo que en el aprendizaje de lengua extranjera y también en el aprendizaje de cualquier asignatura, hay está más que demostrado la importancia que tienen los juegos. A veces el problema que tenemos es que hemos estado 5, 10, 15 minutos haciendo un juego y te planteas en la asignatura de lengua extranjera, en la lengua extranjera, y dices, bueno, y realmente los alumnos que han aprendido, y a veces no es evidente lo que han aprendido. Aquí en este caso tenemos un ejemplo donde lo que hacemos es plantear un juego en el que a los alumnos se le van dando 6 situaciones diferentes. Para cada situación se le van dando 2 opciones y según a las cuadrículas a las que vayan llegando, van cogiendo unas letras que son para conformar un código. Al final, el objetivo final de ellos es haber conseguido ese código, y para conseguir ese código, ellos tienen que haber pasado por las casillas correctas. Si no, el código no es correcto, indudablemente el alumnado, al trabajar en pareja, hacer este juego en pareja, vuelve hacia atrás e intenta ver por dónde se ha podido equivocar, por dónde tiene que ir. En definitiva, están usando la lengua de una manera lúdica y a su vez están aprendiendo lo importante en este caso, que es la digital etiquette. Por lo tanto, todo ello conlleva al trabajo de lo que significa, en este caso, las normas que debemos tener a la hora de utilizar nuevas tecnologías o medios digitales, pero enfocado de otra manera que sea más interactiva y más amena para el alumno. Siempre, casi a final de curso, aparecen siempre los datos del informe PISA y nos deja, en este país, nos deja pues mal parados, ¿no? El informe PISA, en realidad lo que presenta, y eso lo presenta en lectura, es tener la capacidad de leer textos, pero que esos textos tienen también un componente muy importante, sea en gráficas como la que podemos ver aquí, que es una gráfica de barra horizontal, sea en diagramas, sea en mapas, sea en cualquier otro tipo de medio no lingüístico. Y el alumnado tiene que saber interpretarlo, tiene que negociarla, porque las preguntas que se le hacen necesitan la comprensión, en este caso, de una serie de frases que están en la lengua X, porque el examen de PISA en este caso pues, cambia la lengua, pero luego tienen que también interpretar, en este caso, la gráfica. En este caso le estamos planteando
todo lo que es una gráfica de barras de cómo ha ido el uso de energía eléctrica en España desde el año 2017 al año 2020, y los alumnos tienen que ir viendo si esas frases que están ahí son verdaderas o falsas, y si son falsas, ponerlas correctamente. Por lo tanto, se les va a exigir una compresión. Al final, pues el alumno va a tener, después de haber hecho ese trabajo, va a tener la oportunidad de trabajar la lengua intensamente y sobre todo, y lo más importante, porque al fin y al cabo estamos en el área que estamos, va a tener una comprensión de cómo va evolucionando el uso de la energía eléctrica en nuestro país. Y es más, le pedimos al final que haga una predicción de qué va a pasar en 2030, cómo piensa él, cómo piensa ella que vamos a trabajar el uso de la energía, en este caso, renovables, de aquí al año 2030 en este país. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso sacado de las Social Sciences. En este caso tenemos como todos sabemos, un mind map, un mapa conceptual que está a mitad de hacer. Lo que queremos es que el alumno lo complete y para ello le hemos dado 9 frases que deben ir colocadas en algún lugar de ese mapa conceptual. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos el desarrollo de mapas conceptuales, no solamente de forma pasiva, sino de forma activa. Eso es un elemento importante para la adquisición y también para la presentación de cualquier tipo de información. Además, con esta actividad estamos trabajando también que el alumno interiorice cómo era la vida de los reinos visigodos, y eso lo estamos dando en un párrafo ahí simplemente para que lo lean y se acabó. Y además estamos consiguiendo, como decía antes, una lectura intensiva, completa de la lengua extranjera, con lo cual la adquisición se está garantizando. La adquisición de una lengua extranjera requiere estar en contacto con esa lengua. Y las receptive skills, las destrezas receptivas, son listening y reading básicamente, ¿no? También podríamos poner audiovisual reception, como veremos a continuación. En listening la compresión está basada, es de tipo léxico. En reading es cuando la compresión es total y completa, es cuando el alumno, la alumna está en contacto con el sistema lingüístico profundo de esa lengua y es cuando está realmente teniendo oportunidad de interiorizarla. Estamos hablando de lo que estamos hablando, es decir, estamos hablando de lengua extranjera, no estamos hablando de niños pequeños cuando están adquiriendo su lengua materna o una lengua extranjera en fases muy tempranas, que es un proceso diferente. Aquí tenemos una actividad de listening. Nosotros, tanto Plácido como yo, a nosotros la actividad de listening no nos gusta mucho porque parecen lo del niño de aquella película que algunos de ustedes recordarán, y si no lo recuerdan quiere decir que son jóvenes, que es la expresión oigo voces, ¿no? Pues eso es lo que pasa a veces cuando le ponemos algo grabado a los alumnos y es simplemente listening. Nosotros siempre hemos defendido, sobre todo siempre que ha sido posible, es decir, en los últimos 6-7 años, en vez de actividad de listening, actividad de watching, y eso es lo que tendrá, eso es lo que habrá y que Plácido les hablará después. Y es lo que nosotros tenemos en nuestros libros de inglés. En este caso, una actividad de listening compleja, por lo tanto, lo que hacemos es un filling de gaps, rellenar los huecos, y le damos también a la derecha una información visual en la que están una serie de lugares, de sitios, de edificios del centro de Madrid que están relacionados con el legado de Carlos III. Queremos que el alumno, antes de ir directamente a escuchar, haga un pre-listening, es decir, que haga un predicting, que establezca una serie de hipótesis, establishes hypothesis. Y luego de lo que se trata es entrenarles a que escuchar, en este caso, el listening, es simplemente comparar tus hipótesis con lo que realmente estás escuchando y se convierte todo en mucho más sencillo. Finalmente, para acabar ya con mi parte, también tenemos todo el tema de los juegos relacionados ahora con Spoken Interaction. En este caso queríamos trabajar los servicios relacionados con el sector terciario, que tienen hay una serie de servicios y una serie de profesiones. Pues bien, en vez de estarles explicando, dándoles párrafos con toda esa información, pues nos pareció mucho más interesante plantearles simplemente ahí un diagrama y con ese diagrama no basta decir, oye, mira el diagrama y ya está. No, ahora vamos a trabajar con ese diagrama. Y lo vamos a hacer, en este caso, de manera lúdica. Vamos a hacer un juego, que es el típico juego que utilizamos con mucha frecuencia en nuestros libros de inglés, es un guessing game. Los alumnos en pareja, cada uno va eligiendo una profesión, o se la dice a su compañero o compañera y empiezan a hacer preguntas y a ir respondiendo. En definitiva, se trata de
usar la lengua, en este caso le damos los modelos de lengua, porque estamos planteando siempre que habrá alumnado que necesita un apoyo especial. Nuestro objetivo siempre es, consideramos que el aprendizaje de diferentes áreas en lengua extranjera no es un problema ni debe ser un requisito previo especial, sino es una gran oportunidad para todo el alumnado de nuestro país para realmente adquirir la lengua extranjera como se merece. Y ya paso a la palabra a Plácido y seguimos. Bien, bueno, CLIL significa, ¿no?, como ustedes bien saben, Content and Language Integrated Learning, y Marco se ha dedicado a la parte de language, ha explicado a través de actividades de content cómo trabajamos la lengua, ¿no? Porque, claro, aquí, ¿por qué se hace CLIL? Pues para mejorar la comprensión, para mejorar el nivel de inglés, ¿no? Pero, claro, necesitamos también aprender el contenido, ¿no? Es decir, mientras estamos haciéndolo en inglés, está claro que están aprendiendo mucho inglés, pero también tienen que aprender el contenido que cada materia, cada área del saber requiere, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, Marcos ha dado varios ejemplos. A mí me gustaría empezar diciendo que nosotros, una vez tú tienes el contenido en la mano, ¿no? Es decir, ya tú tienes el contenido que quieres enseñar, a nosotros nos parece importantísimo que ese contenido en la segunda parte de la unidad se recircule, ¿no?, de otra manera, que lo vean de otra manera, para que de una manera más simple, ¿no?, en un contexto amistoso, puedan, lo que llaman los ingleses user-friendly context, pues puedan ver lo que han estado aprendiendo. En ese sentido, nosotros hemos querido que nuestras unidades todas contengan un cómic, pero no es un cómic cualquiera. Es un cómic donde se habla del contenido que estamos impartiendo. En este caso es de la unidad de Energy y pues hay unos personajes a los que sucede una historia relacionada con Energy. Y si se dan cuenta, en los cómics nuestros hay dos niveles de comprensión. Está la cajita azul, esa donde viene un texto, y luego los diálogos de los personajes. Es decir, que atendemos a la diversidad en la comprensión, porque si tú eres bueno, between inverted commas, y puedes entender la historia desde las cajitas azules, estupendo. Pero ¿qué hacemos con los niños que van un poquito por detrás? Pues pueden seguir la historia porque tienen una historia más simple relacionada con el tema. O sea, aquí estamos concentrados en el aprendizaje de los contenidos de la unidad, solo que en un contexto más amistoso y mucho más lúdico, para que ese contenido que hemos estado trabajando de manera más dura en la primera parte de la unidad se convierta en una parte más lúdica en la siguiente parte de la unidad. También nosotros creemos que el contenido científico, ya sea de sociales o de ciencias, está implicada la cultura. ¿Quiénes son las personas que hacen ciencia? ¿Quiénes son las personas los personajes importantes de las ciencias sociales? Bueno, pues nosotros hemos seleccionado, sobre todo nos ha preocupado tener muchas mujeres, porque pensamos que se ha descuidado el nivel de las mujeres y pues planteamos siempre alguna científica, alguna historiadora, alguna persona importante de las áreas de las ciencias sociales, donde tratar esas personas que han trabajado la cultura científica de la unidad, es decir, relacionado otra vez con el contenido que estamos dando. Y siempre que hay un personaje femenino en la cultura, debajo hay una web quest, es decir, una relación con el mundo digital, ¿no? Ya verán que son misiones que el alumnado tiene que cumplir. En este caso, si es Donna Strickland, la premio Nobel canadiense, pues tenemos una web quest con Elon Musk, que es, como ustedes saben, pues el mayor multimillonario, pero también un tipo que ha trabajado en la ciencia, y nos parece interesante que ellos relacionen el contenido que están aprendiendo con las personas que generan esos contenidos. Por lo tanto, siempre van a encontrar una página de cultura, de culture, donde van a encontrar siempre un texto sobre un personaje y siempre una web quest
En el caso de ciencias, sobre personajes de ciencia. En el caso de las ciencias sociales, nos pareció interesante hacerlo sobre edificios que han sido importantes en la historia y que en este caso pues está relacionado, si estamos hablando de los árabes, pues habrá una web quest sobre Medina Sahara, donde los chicos tienen que ir, hay vídeos, todo esto en las web quests siempre hay vídeos, con lo que nosotros estamos cumpliendo también con la idea de tener la destreza de watching bien cubierta, ¿no? Otra manera que nosotros queremos de trabajar el contenido es dotar al alumnado de lo que nosotros llamamos tanto herramientas cognitivas como herramientas lingüísticas, ¿no? Para aprender, la cognición es muy importante y esta nueva ley pone el foco mucho en lo que se llama la cognición situada, situated cognition, y por lo tanto nosotros hemos intentado dotar al alumnado de lo que nosotros llamamos, en el caso de las ciencias sociales, el Social Lab, ¿no? Aquí lo que están aprendiendo es cómo se hace una timeline, ¿no? Entonces, esa es una herramienta relacionada con la unidad que están haciendo en ese momento, con el contenido, y que pretende ser una herramienta cognitiva, un problema resuelto, lo que dice Sweller, ¿no? Un problema resuelto para que los chicos puedan entender cómo es la línea temporal y pues dotarlos de esa herramienta. De esas herramientas hay en todas las unidades sociales de este tipo, y también tenemos como herramienta cognitiva en la cognición situada también, que es lo que nosotros llamamos The Science Lab. En The Science Lab lo que van a tener son experimentos sobre la unidad, en este caso era electricity, ¿no? Estamos hablando de los circuitos, y una cosa que nosotros insistimos mucho y que nos han aceptado y que en Oxford, porque a veces los autores y las editoriales pues tenemos ideas que tenemos que ponernos de acuerdo, es que haya un vídeo donde se vea el experimento. A nosotros en este aspecto del watching nos parece es una herramienta cognitiva, a su vez es una herramienta lingüística, porque tú lo que haces es poner un experimento que ellos pueden hacer, pero que pueden ver a niños haciendo ese experimento para que el contenido adquiera esa contextualización que hoy en día la LOMLOE promueve a pie juntilla, ¿vale? Así que tenemos herramientas cognitivas que tienen que ver con con la parte de Social Studies, por lo tanto sería The Social Lab, y tenemos también herramientas cognitivas desde el punto de vista de las ciencias naturales, que tendríamos lo que llamábamos el Science Lab, siempre acompañada de los experimentos, de un vídeo donde se puede ver a los niños haciendo el experimento en cuestión. No contento solamente con tener herramientas cognitivas, y a pesar de lo que ha explicado Marcos, de cómo nos cuidamos nosotros de que la lengua sea tratada de manera central para el aprendizaje de la ciencia, de las ciencias sociales, también dotamos a los libros de lo que nosotros llamamos the Language Learning Lab. Y ahí lo que se les da es tips, ¿no?, lingüísticos, ¿no?, para que ellos puedan hacer resúmenes, puedan, en este caso, un diagrama sobre reproduction o cómo se usan las keywords para entender un texto que han trabajado, pero siempre son los textos de la materia que hemos estado enseñando. Es decir, convertimos la parte más dura de la unidad en algo más sencillo para que puedan ir incorporando a su memoria a largo plazo, ¿no? Ya decía Marcos antes que la memoria a corto plazo, o la working memory, como se llama ahora, pues la memoria de trabajo, pues es muy corta, y pretendemos que con estas ayudas lingüísticas y cognitivas puedan ir reteniendo, ¿no?, la parte de contenido que a nosotros nos interesa. Pero sobre todo, el contenido tiene que trabajarse para que sirva
para algo. Tiene que, ¿de qué sirve aprenderse las partes de la flor si no tengo que hacer nada? Si no hago nada, no llega nunca a la long-term memory. Por lo tanto, nosotros nos hemos preocupado de que haya elementos que permitan a nuestro alumnado retener, ¿no? Pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, aquello que consideramos fundamental en el currículum, que no son otra cosa que los saberes básicos, ¿no? Pero los saberes básicos no son solo conocimientos. Los saberes básicos son conocimientos, son actitudes, son estrategias y por lo tanto por eso estamos interesados en que haya herramientas, ¿no? Para que esos saberes básicos lleguen a nuestro alumnado. Por eso, ¿no? Al final de cada unidad, ¿no? Al final de cada unidad proponemos un desafío que además viene estructurado, muy bien explicado a través de los currículos de la LOMLOE y que en este caso es un Saving Energy Leaflet. Esta unidad va sobre The Energy Week en el colegio, ¿no? Hemos estado viendo todas las partes de la energía, lo que es pin para arriba el contenido, y al final dice, bueno, chicos, ahora vamos a aplicar ese contenido creando nuestro propio leaflet, que además luego se comparte, el quinto A se lo da a quinto B, se puede invitar a los de cuarto a explicarle, pasa al colegio, es decir, socializamos el conocimiento de la energía a través de un desafío, ¿no? Donde hay un ejemplo, uno de los personajes, Shui, que es uno de nuestros personajes, explica cuál es el suyo, ¿no? Cómo lo hizo ella, da useful tips y luego les dice, bueno, y ahora ustedes hacen lo suyo, crean su leaflet, ¿no? Enséñenle su leaflet a otros compañeros y que sus compañeros les den feedback constructivo o que ustedes den feedback constructivo a sus alumnos. Se trata, por lo tanto, de que el contenido de la unidad que hemos cuidado desde el punto de vista lingüístico para que llegue de la mejor manera en esa parte que yo considero la parte más dura, pueda, a partir de la comprensión de los saberes fundamentales o saberes básicos, pueda ser utilizado en un contexto real, en un contexto en el que los chicos ven que están aprendiendo algo que sirve para algo. No solo sirve para hacer el test que tienen en el test generator y en todas esas cosas. No, ellos tienen también, ¿no? un desafío, ¿no? Que relaciona el currículum que tienen de la ciencia con la vida real, que es una de las condiciones de los nuevos currículos de la LOMLOE. Y por último, solamente decirles que nosotros hemos intentado explicarlo rápidamente, no hemos entrado en mucha profundidad, pero creo que hemos explicado bien las dos partes de nuestro proyecto, que es cuidemos la lengua para enseñar esta cosa que se llama ciencia, esta cosa que se llama ciencias sociales, porque nosotros partimos de un concepto que ha desarrollado el mayor think tank que hay de CLIL en Europa, que es la Universidad de Graz, que es lo que ellos llaman la plurialfabetización, ¿no? Entonces, claro, cuando uno cuando uno enseña ciencias, dicen desde Graz, lo que está haciendo es alfabetizando en ciencias a ese alumnado que no sabe. Pues nosotros tenemos que esa alfabetización la hacemos en inglés. Y ojo, porque eso es una doble carga cognitiva, por lo tanto hay que vigilar mucho cómo se lo cuenta, qué es lo que hace con el inglés para que las ciencias o las ciencias sociales puedan ser aprendidas por nuestros niños y niñas. Y ya me callo. Gracias. Thank you, Plácido and Marcos. That was really interesting. I hope our teachers got to understand a bit better the methodology behind CLIL World, and it was all very, very clear how all the lessons were designed in the first place. And well, everyone, thank you for attending this presentation of CLIL World. It's been a pleasure to be here with you. And before we go, do you have any questions? So
we're here with a full panel to answer any questions that you may have. I see that Rafaela has said, me parece un planteamiento muy dinámico y flexible que permitirá a todos los alumnos avanzar disfrutando. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, That's Rafaela. Nice. Gracias, Rafaela. Any other questions or comments? Bueno, bilingüe, classroom bilingüe, it's un lujo tener aquí a los autores de CLIL World, así que, profes, que no les dé vergüenza. Oh, I'm just going to put in the link in the chat. Here is the link to the Oxford University Press website for CLIL Primary, and from here you can access and download samples of the books, and also you can see the samples of the digital version of the books as well. Yeah, our demos are available there already, so that's quite nice for you to, if you want to have a look. Yeah. Okay. I wonder if you can see the chat box. No more questions? No, I don't think there are any questions now. Okay. Thank you very much, Plácido, Marcos. Thank you very much. Thank you, teachers, for attending. It's been a pleasure. Thank you, Rose, and we look forward to seeing you again at one of our presentations. And Plácido, Marcos, I hope we can see you in person very soon. Yeah. Okay. Have a nice evening, everyone. Have a good evening. Thank you for joining us. Bye. 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 Adiós. Nos salimos, ¿no? Aquí. Bueno.